con el tema la conservación y restauración de los monumentos históricos inmuebles, que está a cargo en este día con la maestra Mariana López Mendoza. Voy a leer su reseña curricular para que ustedes tengan conocimiento de nuestra ponente. Ella es maestra en arquitectura, es egresada de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, CEU, y de la maestría en arquitectura con especialidad en restauración de monumentos de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, Manuel Castillo Negrete, INA, México, Distrito Federal, en el año 2004. El gobierno de España, a través de la Fundación Carolina, le otorgó una beca para realizar un programa formativo avanzado en conservación del patrimonio arquitectónico y urbano, realizando, entre otras actividades, un máster en restauración y rehabilitación del patrimonio de la Universidad de Alcalá, Madrid, España. Su desempeño profesional se ha desarrollado en la coordinación de proyectos y obras de restauración de orden público y privado para la conservación del patrimonio histórico construido. Desde el 2009 labora en el INA en diferentes áreas. En 2010 forma parte del equipo editorial del fundador de la revista Intervención del ENCRIM. En 2016 participó en el proyecto de recuperación y conservación de la pintura mural del muro testero de la Catedral de San Bernardino de Siena, Xochimilco, bajo la coordinación de la maestra Claudia Salgado, entre otros. A partir de enero del 2017 forma parte del equipo de la Subdirección de Supervisión de Proyectos y Obras Externas de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, participando, entre otras actividades, en proyectos como la restauración de la escultura de Carlos IV y su pedestal, obteniendo el premio INA 2018, Paul Korenmans, correspondiente al área de conservación de bienes muebles en la categoría Trabajo de Conservación de Bienes Muebles al Trabajo Colectivo coordinador por la doctora Yanen Contreras y de la licenciada Liliana, de la licenciada Liliana Giorguli. Actualmente forma parte de la coordinación del programa de atención a los monumentos históricos afectados por los sismos de 2017, como encargada de la Subdirección de Supervisión de Proyectos y Obras Externas de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a la maestra Mariana para que ella nos exponga el día de hoy el tema. Adelante. Muchas gracias. Pues antes que nada, agradecida por la invitación, agradecida, gracias Uriel, gracias Julieta por invitarme a ser parte de este proyecto, un proyecto de gran relevancia y que cumple una de las tareas sustantivas del instituto, que es la difusión. Pues me toca hablar y voy a permitirme compartir. Muchas gracias. Pues el tema que me corresponde, como lo comentó el doctor Uriel, es la restauración y conservación de monumentos históricos. Viendo los temas de las diferentes sesiones que se han dado, pues ya ustedes tienen un conocimiento, antecedentes sobre qué es un monumento histórico, cuál es el concepto de restauración, de conservación. También ya vieron lo que es el catálogo de monumentos históricos, entre otros temas. Pues empezaré con la Carta de Venecia, que seguramente ustedes han escuchado de ella, la han leído. Es un documento fundamental, punto de partida tal vez, ¿no? para entender qué es la restauración y conservación. Aquí menciono dos de sus artículos en donde se menciona el concepto de la conservación y restauración de los monumentos que tienen a la salvaguarda tanto de la obra de arte como del testimonio histórico. La restauración es una operación que debe tener un carácter excepcional. Tiene como fin de conservar y revelar los valores estéticos e históricos del monumento y se fundamenta en el respeto a la esencia antigua y a los documentos auténticos. Su límite está allí en donde comienza la hipótesis. Y
También me permito mencionar a dos teóricos. Como ustedes saben, la Carta de Venecia es el documento que engloba, que recapitula, que retoma las teorías, las diferentes teorías de la restauración y de la disciplina de la restauración. Camilo Boito eh, es un personaje indispensable de mencionar cuando hablamos de estos temas, de la restauración y de la conservación. Menciono aquí tres puntos que también serán base para esta charla. El monumento, la obra de arte, es valorado en primer lugar como un documento de la historia. Es importante también mencionar que ustedes van a leer y van a escuchar durante el desarrollo de esta conferencia la relevancia pues de la historia para poder entender, y como ustedes seguramente lo han escuchado en otras sesiones, eh, de la historia y sobre todo de las diferentes etapas de los antecedentes históricos de cada uno de los inmuebles, del patrimonio cultural edificado. Y también la importancia de sus valores, la relevancia de identificarlos, la valoración y conservación, como Camilo Douto lo comenta, de las transformaciones experimentadas por la obra de arte a lo largo de la historia. Los añadidos, las transformaciones son valorados como parte insustituible de la autenticidad histórica del monumento. La intervención es una acción de responsabilidad civil necesaria para no perder la memoria de la historia. Menciono también, sí, muchas gracias. Saludé ahorita al padre Adrián. El padre Adrián es el responsable del Santuario de Nuestra Señora de los Ángeles. Es el lugar en donde ahorita me encuentro, en donde ahorita la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos está haciendo trabajos de intervención. Discúlpenme, hice un paréntesis. Y pues bueno, ahorita me saludé. Bueno, menciono también a Anthony González Moreno Navarro. Es un arquitecto catalán, y él lleva 30 años o más de 30 años eh, eh, en la Diputación de Barcelona, eh, y es el encargado de la conservación del patrimonio edificado, y ha implementado y ha propuesto la restauración objetiva, estudia el monumento como un hecho arquitectónico en sí mismo. Aquí el arquitecto restaurador debe enfocarse en lo que el monumento nos dice en su materialidad y en todo lo que conlleva el significado como monumento histórico. Eso significa que las consideraciones en cuanto a la restauración deben verse a partir del objeto y su necesidad. Uno de sus principios fundamentales en cuanto al objeto es proteger equitativamente el triple carácter del monumento: el valor arquitectónico, que comprende el artístico; el valor documental, que comprende el histórico; y el valor significativo, que comprende el patrimonio. Tanto como Boito, ustedes han escuchado de Cesare Brandi y de otros teóricos, eh, mencionan al monumento histórico, y espero no ser repetitiva, como el testimonio tangible de la historia. Una frase eh, también muy mencionada por Octavio Paz, y pues que refleja lo que los teóricos, y ahorita he mencionado a ellos dos, dan pauta para entender el ejercicio o la disciplina de la restauración. Y pues bueno, si bien
Esto es teoría. ¿Cómo pasamos de lo que se menciona a la práctica de la restauración y de la conservación? He mencionado algunos puntos de manera muy sintética, el qué debemos considerar para para la práctica. Y esto de la teoría debemos dar un paso para intervenir un inmueble. Y este paso es el proyecto de la restauración y la conservación. Los teóricos nos dicen, debes conocer para intervenir. Ese es el punto de partida para poder restaurar y conservar. El patrimonio cultural es una construcción social cuyos significados son reformulados en cada generación. Es decir, los inmuebles, los monumentos históricos tienen una vida desde su construcción eh, hasta nuestros días. Y sobre esos monumentos han sucedido diferentes situaciones. Algunas muy conocidas, otras muy propias de las comunidades, eh, y efectivamente son reflejo de esa comunidad durante el paso del tiempo. La intervención es un proceso crítico y riguroso encaminado a conservar, evidenciar y hacer legibles los valores de los bienes sobre los que se actúa, de manera que se garantice su transmisión a las sociedades del futuro. Este proceso crítico basa la toma de decisiones en un conocimiento profundo e integral del bien y sigue un desarrollo metodológico que, ordenado en las fases de conocimiento, reflexión, intervención y mantenimiento, garantiza la calidad de las intervenciones. Ok, entonces mencionaba que el proyecto de restauración y conservación es un paso indispensable y es un paso que no muchas personas consideran. Eh, Quise mencionar en primer lugar la teoría o un abstracto muy rápido de estos dos personajes eh, que, que mencionan o que eh, nos dan la pauta para poder entender qué es lo que busca la restauración, cuál es nuestro objetivo, que al tener enfrente a un monumento histórico, ¿qué debemos hacer? Está la teoría y cómo damos ese paso a la intervención, ya a meterle mano a los inmuebles históricos. Eh, Como comentó en un principio Uriel, nosotros estamos encargados en este momento, la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, estamos encargados de la atención de los inmuebles afectados por sismo, al menos en la Ciudad de México y también en otros varios proyectos de inmuebles afectados tanto en Guerrero, Morelos, Puebla, Estado de México, que en Oaxaca, sobre todo, que tuvieron afectaciones severas, colapsos parciales, colapsos totales de elementos. El proyecto de restauración y conservación para estos inmuebles ha sido eh, mm, es necesario, es obligado por parte de nosotros como institución, por parte de las comunidades, por parte de aquellos responsables que tienen un cargo en público, es obligado para todos nosotros realizar un proyecto de restauración y lo comento e insisto en esto porque no siempre es así. Y menciono la carta, y como ustedes lo ven, la carta ICOMOS, el principio es para el principio es para el análisis, conservación y restauración de las estructuras del patrimonio arquitectónico de Zimbabue 2003. Es una carta en donde se menciona la importancia del proyecto, el qué debemos considerar. Se mencionan los 3 puntos que propone Anthony González en su restauración objetiva.
menciona que debemos enfocarnos en el inmueble, debemos ser objetivos, debemos conocer la materialidad, conocer el contexto cultural, el contexto social, el contexto urbano arquitectónico, debemos hacer y y hacer un diagnóstico. La carta menciona el valor y la autenticidad del patrimonio arquitectónico no pueden fundamentarse en criterios predeterminados, porque el respeto que merecen todas las culturas requiere que el patrimonio material de cada una de ellas sea considerado dentro del contexto cultural al que pertenece. En esta frase se menciona el respeto que merecen todas las culturas requiere que el patrimonio material de cada una de ellas sea considerado. Pero, pues, la realidad es que nos enfrentamos a comunidades, algunas muy organizadas, algunas muy divididas, que si bien muestran un interés en su inmueble histórico, sobre todo en el templo, también es cierto que hay otras situaciones que impiden una lectura, mm, no, más que una lectura, no es tan fácil trabajar con estas comunidades y es y para esto, y no es tan fácil trabajar con esas comunidades porque también no entienden por qué el proyecto, no entienden por qué es necesario conocer el inmueble. Entonces, esta labor de este paso de la teoría a la intervención, para muchos no es, no debería ser tan tardado, no debería ser tan complicado, no debería costar mucho dinero. Y efectivamente, nosotros estamos para que las comunidades explicarles el porqué de la restauración, el porqué de la conservación y aplicar estas teorías y aplicar estas cartas, ¿no? En, y la importancia de por qué considerarlas para la intervención del inmueble. Entonces, para nosotros, los arquitectos restauradores, podría quedar muy claro esto que les presento. Sin embargo, la realidad es otra. Y, y esto también es algo, pues, una situación muy normal, es una situación real. Tampoco es que las comunidades deban entender el por qué realizar el proyecto o el por qué eh, analizar de manera integral el conjunto. Entonces, el objetivo de esta plática, pues es también, ahora que estamos teniendo estas diferentes experiencias, es también exponer la realidad de la intervención, y no de una intervención como mantenimiento, sino una intervención ya estructural, una intervención que, que debe considerar los valores del monumento histórico, pero también la seguridad de los usuarios. Entonces, como ustedes escuchan, son diferentes ya puntos, temas que debemos considerar para poder lograr lo que Boito comenta o lo que Giovannoni también menciona, Cesare Brandi insiste, eh, otros teóricos, que efectivamente Giovannoni fue un arquitecto y varios de estos teóricos, Anthony González, pues ha eh, eh,
han construido, han restaurado, es decir, se han enfrentado directamente con el inmueble. Y en este caso, pues eso es lo que les quiero compartir, las experiencias a lo que nos hemos enfrentado nosotros en esta situación de las afectaciones de daño por sismo que superaron y rebasaron a, a todos, ¿no? Paso a la siguiente. El valor del patrimonio no reside únicamente en su aspecto externo, sino también en la integridad de todos sus componentes como producto genuino de la tecnología constructiva propia de su época. Lo que he referido es que pues, los inmuebles han sido modificados durante su larga vida, han sido modificados por la modernidad en cada una de las épocas, han sufrido modificaciones por los intereses y las necesidades de las propias comunidades y en algunos casos no de toda la comunidad, sino de algunos grupos de esas comunidades. Y eso también lo debemos entender. La práctica de la conservación requiere un conocimiento exhaustivo de las características de la estructura y los materiales. Es fundamental disponer de la información sobre la estructura de su estado original y en sus primeras etapas, las técnicas que se emplearon en la construcción, las alteraciones sufridas y sus efectos, los fenómenos que se han producido y, por último, sobre su estado actual. Toda esta información nos las da el propio inmueble, nos las da cada una de los sillares. La lectura que nosotros hacemos debemos hacer del inmueble es indispensable. Es cierto que pues, podría haber información en archivos, podría haber información ya analizada y ya descrita en una publicación. Sin embargo, el inmueble, cada uno de sus elementos históricos, de sus elementos arquitectónicos, cada una de sus piezas, de sus sillares, nos da información valiosísima de lo que es el inmueble histórico y del por qué el monumento histórico. Y muchas veces, el 90% de las veces, no hay información publicada o en archivos de estos monumentos históricos. En algunos casos se han hecho intervenciones y no siempre se encuentran aquellos proyectos que se hicieron. No hay una memoria, no hay memorias descriptivas en los acervos al menos de los templos. En la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, ustedes saben que tenemos un acervo valiosísimo sobre una cantidad significativa de inmuebles históricos, en donde podemos encontrar documentación. He encontrado información a partir de 1912, 15, 18, que nos dan datos muy relevantes para considerar. Pero, pues efectivamente, la información del siglo XIX, del siglo XVIII, del siglo XVII, pues es mínima. Que nos da todos esos datos, pues es el inmueble, y su contexto, su contexto geográfico, social y urbano arquitectónico, por supuesto. La conservación, consolidación y restauración del patrimonio arquitectónico requieren un tratamiento multidisciplinar. Y eso es también pieza clave para poder entender cada uno de estos puntos que he mencionado y que se
describen en el segundo párrafo de la diapositiva, sí requerimos, al menos los arquitectos, sí requerimos de trabajar en conjunto con un restaurador, sí requerimos de trabajar en conjunto con los geólogos, con los geotécnicos, con los ingenieros también, eh, con los químicos que nos ayuden y que nos apoyen a identificar la materialidad de las argamasas, de la piedra. Eh, es indispensable trabajar de manera multidisciplinar. Y bueno, el proyecto de restauración y conservación, así como lo menciona Anthony González Navarro, eh, de conocer el inmueble, él lo divide en estos tres grandes puntos. Yo lo desgloso eh, y menciono en primer lugar el diagnóstico. El diagnóstico, y que también lo menciona Anthony González Navarro, el diagnóstico que debemos realizar nos va a dar la información, ese resultado de los diferentes temas que investigamos, que analizamos, que levantamos, que identificamos, es el resultado de todo el análisis de esa información para llegar a una conclusión, para determinar criterios de intervención y que nos servirán como base para ya la intervención, para la definición de los procedimientos de restauración. Es por eso que el proyecto de restauración y conservación es obligado para poder lograr los mejores resultados y poder eh, eh, respetar estos valores que tanto se mencionan. Seguramente mis demás compañeros han insistido en esto en las sesiones anteriores. Y el diagnóstico, y seguramente también ustedes han escuchado, que se hace una analogía con la medicina, la restauración y la medicina. Y efectivamente el diagnóstico sale de la medicina, es el recoger y analizar datos para evaluar problemas de diversa naturaleza. Y así como en algunos casos con las comunidades hacemos mencionamos, ¿no?, que el monumento histórico es un enfermo, que debemos conocerlo, que debemos conocer y saber de cómo se conforma, qué ha sucedido con él, quién le ha metido mano, ¿no? De qué manera se ha intervenido y qué ha provocado esas intervenciones, pues también es igual que un paciente, ¿no? Así como si tenemos un problema con los ojos, vamos con un oftalmólogo, pues también el inmueble necesita de especialistas y subespecialistas y sobre todo que estos equipos eh, en conjunto logren determinar cuál es la situación o la afectación real de los inmuebles para, insisto, llegar a una conclusión y realizar la intervención que en los casos de daños estructurales, lograr mejorar el comportamiento estructural de los inmuebles. Bueno, y menciono estos puntos que son parte del proyecto de restauración y conservación, los antecedentes históricos, el contexto cultural, geográfico, social, urbano, arquitectónico, las etapas constructivas, las intervenciones anteriores, cómo fueron, en qué época, qué materiales se utilizaron, las fábricas, que conlleva la caracterización de materiales constitutivos, entender los sistemas constructivos es indispensable,
los deterioros, cuáles son los factores y qué efectos son los que se presentan en el inmueble. Y estos puntos, insisto, es un desglose muy en síntesis de la propuesta de la restauración objetiva de Antonio González Navarro. Y también esta es una síntesis de lo que la Carta de Zimbabue 2003 también menciona en su descripción. Y este diagnóstico, insisto, nos va a llevar a determinar primero criterios de intervención y a definir procedimientos de restauración. Los criterios de intervención es por qué lo vamos a hacer y los procedimientos de restauración lo podemos entender como cómo lo vamos a hacer y con qué lo vamos a realizar. Ahora, la realidad de a lo que nos enfrentamos, porque, insisto, está la teoría, nos queda muy claro que hay la documentación, que si queremos realmente restaurar y conservar, pues debemos hacer un proyecto de restauración y conservación. Pero ¿cuál es la realidad? ¿A qué nos enfrentamos? Con las comunidades, con los responsables de los templos, con los responsables o propietarios de los inmuebles históricos, eh, ¿con qué nos enfrentamos ante las autoridades, ya sean municipales, estatales o federales? ¿Con qué nos enfrentamos también con arquitectos, con ingenieros? Entonces, la realidad sí conlleva considerar otros tantos puntos, como la falta de mantenimiento. Nos hemos llevado realmente sorpresas muy positivas, pero también sorpresas muy negativas, porque la falta de mantenimiento es una constante en el 98% de los templos y en un alto porcentaje de inmuebles históricos de propiedad particular o de otro tipo de propietarios. La falta de mantenimiento, pues, no solamente son los inmuebles, ¿no? También es muy cierto que nosotros mismos, si nos duele una muela, pues no vamos hasta que ya no aguantamos. La falta de mantenimiento es cultural, es algo que se va acumulando y que llega a dimensiones que pueden provocar el colapso de una cúpula, el colapso de una bóveda. Muchas veces le echamos la culpa a los inmuebles por su historia, por su sistema constructivo, porque muchas veces se desconoce, ¿no? Pero lo cierto es que los monumentos históricos que vemos, que están en pie, han llegado hasta nuestros días por la calidad de la mano de obra, por la buena calidad en los materiales, por el conocimiento que se tenía en, de el porqué del uso de una piedra, eh, el porqué el uso de una madera, ¿no? El cómo se debe colocar para lograr un mejor comportamiento o aprovechar todas esas características. Los monumentos históricos no es un problema. Las afectaciones, la mayoría fueron ocasionadas por la falta de mantenimiento. Entonces, este es un punto que ha sido un problema a lo que nos hemos enfrentado y ya de manera cotidiana.
increíblemente. Las intervenciones anteriores, como lo mencioné, pues las comunidades responsables e encargadas de la salvaguarda de sus monumentos, ellos han realizado lo que ellos creen que ha sido lo mejor para el inmueble. Y en ese momento también nosotros lo entendemos. En este aspecto, mejor dicho, nosotros lo entendemos. Sabemos que pues, las comunidades no están obligadas a saber qué es la restauración. Ellos saben cuáles son los valores, ellos lo entienden. Sin embargo, no tienen los elementos para poder llevar a cabo las intervenciones que no afecten al inmueble. Es cierto que hay responsables de templos que tienen una formación, que tienen una responsabilidad y que efectivamente tampoco ellos han podido guiar a las comunidades para acercarse a las instituciones o para solicitar una asesoría o para realmente entender el inmueble. Entonces, y muchas veces, como lo comenté, estas intervenciones anteriores realizadas sobre todo por las comunidades y también por los responsables de los templos, por ejemplo, no están eh, registradas, no están documentadas. Entonces, pues a veces entramos a los inmuebles sin realmente conocer sin realmente conocerlo, porque hay muchos detalles ocultos detrás de los aplanados, por ejemplo, ¿no? Y también es cierto que no podemos llegar a un inmueble y quitar todos los aplanados para conocer su estructura. Sería imposible y sería muy costoso. Entonces, también es algo a lo que nos enfrentamos, el desconocimiento de qué ha sucedido en ese inmueble. También es cierto que algunas intervenciones pues, han sido muy positivas y otras muy discordantes, muy agresivas, invasivas a la estructura, que han modificado la estructura del monumento histórico y también ha provocado afectaciones en los monumentos históricos. Nos hemos enfrentado a comunidades organizadas, muy organizadas y que han realizado trabajos. Hay comunidades que están organizadas pero divididas en pequeños grupos y entonces nos encontramos con pleitos entre ellas y lo que debemos hacer es pues lograr que pues, todos comprendan el porqué de trabajar en un proyecto y el porqué el instituto debe intervenir y el porqué un arquitecto restaurador debe hacerse cargo de la intervención del monumento histórico. También, y esto va muy ligado a la falta de mantenimiento, una falta de interés por parte de los responsables de llevar a cabo tareas cotidianas y tareas muy sencillas como el barrer de una cubierta o el levantar el guano de la paloma, ¿no? O de limpiar una campana cuando se ensucia por las aves, ¿no? La falta de conocimiento desde el por qué es un monumento histórico, el por qué la importancia y la relevancia de ese inmueble por su historia, la falta de conocimiento de que de que existe el Instituto Nacional de Antropología e Historia, de que existe el Instituto Nacional de Bellas Artes, el por qué de realizar un trámite, esta falta de conocimiento en todos aspectos, y no solo de las comunidades, sino, insisto, de los responsables, de los propietarios, también de las autoridades. Eh, las recetas también son un problema grave porque las comunidades
de voz en voz, se van pasando la información y entonces pues van pasando la receta, ¿no? Y no solamente en las comunidades, también en empresas de restauración, arquitectos restauradores también utilizan estas recetas como si fuera algo que pudiésemos proceder en un monumento como catedral, pues también hacer lo mismo en la torre campanario de San Lorenzo Tlacoyucan, que tiene una altura de 18 metros, a comparación de la torre de catedral, que tiene 62, que su sistema constructivo es muy diferente, que el número de campanas es otro, que los morteros son eh, son muy distintivos, por ejemplo, en San Lorenzo, en Impalta, que están a base de morteros con una fuerte carga de arcilla. Entonces, el tema de las recetas es un problema que no solamente dentro de nuestro grupo, sino también en las comunidades lo escuchan y lo hacen. Y pues de aquí también tenemos que enfrentarnos a esto. La normatividad aplicable, ahora que estamos nosotros trabajando también en administrar una obra, el tema de cómo llegar a contratar un proyecto, pues sí tenemos que pasar por diferentes pasos. Tenemos que, pues, primero conocer extremadamente bien la normatividad. Nosotros ya dejamos a un ladito la, eh, el reglamento, la ley de monumentos históricos, ahorita estamos leyendo y entendiendo y aprendiéndonos la ley de obra pública, ¿no? Para entender por qué debemos contratar, qué debemos contratar, cómo debemos contratar, qué tenemos que entregar para contratar, cómo administrar, cómo justificar, enfrentarnos a las auditorías. Y esta también es una realidad que también las comunidades no entienden que debemos pasar por este punto para que pues, simplemente los recursos puedan eh, reflejarse, que puedan y que también puedan evidenciarse y presentarse ante una auditoría y que vean que realmente hicimos lo que estaba proyectado en el proyecto. Entonces, todo esto también lo debemos explicar, también es a lo que nos tenemos que enfrentar para poder lograr el proyecto. Y por eso también la gente dice, bueno, es que ¿por qué se tardan tanto si nada más es un proyecto, no? Pues es que efectivamente, si ejercemos recursos fiscales, pues debemos comprobarlos, ¿no? Entonces, eh, esta es la realidad. Y por último, la burocracia administrativa, que pues va de la mano con la normatividad aplicable. Por más que intentamos, por más que queremos ser ejecutivos, por más que queremos hacerlo rápido, la burocracia administrativa, el papeleo, la documentación, el entregar cuentas, tablas, registros, avances, porcentajes, informes, pues todo esto se va sumando a todo lo que tenemos que revisar y todo lo que tenemos que hacer para poder lograr la restauración y conservación de los monumentos históricos. Y bueno, voy a pasar rápido, no sé cuánto tiempo me queda, yo me estoy extendiendo demasiado, eh, y voy a pasar hola, a ejemplos de lo que hemos trabajado y que pues ya es el resultado de todo esto que comenté anteriormente, ya eh, el cómo trabajamos, el cómo vamos de la mano con los restauradores, trabajamos muy de la mano nosotros con la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, con las restauradoras, hemos hecho un muy buen equipo y pues hemos entendido que debemos trabajar juntos.
respetando obviamente nuestras áreas, pero de manera conjunta. Y pues lo que les voy a presentar es el resultado del trabajo del equipo de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos a cargo de la maestra Valeria Valero, del arquitecto Antonio Mondragón Lugo, que es el director de apoyo técnico, y de arquitectos restauradores que forman parte de la subdirección de supervisión de obras y proyectos de la Coordinación Nacional. Y estos ejemplos espero que con la explicación pueda también detallar o mencionar pues todo esto que mencioné anteriormente. Este es el templo de San Simón y San Judas en Azcapotzalco. Es un inmueble del siglo, con elementos del siglo XVI. Ya la construcción es del siglo XVII. La torre campanario se construyó posteriormente en el siglo XVIII. Como ustedes ven, en el 2017 no presentaba aplanados. Como ustedes saben y seguramente han escuchado, hubo una época en donde los aplanados de los que tenían los inmuebles se eliminaron, se liberaron completamente, dejando la estructura aparente, la piedra aparente. Fue una moda, no solamente en la Ciudad de México, en otros tantos inmuebles. Es cierto que varios inmuebles, pues era más fácil, ¿no? Con el paso del tiempo se fue perdiendo el aplanado y fue más fácil y seguramente menos costoso quitar el aplanado que restaba y dejarlo aparente. Sin embargo, el dejar aparente la estructura, el dejar aparente la piedra, lo que provoca es que se vaya disgregando las puntas que el mortero que forma parte de la mampostería. El mortero es esencial para el comportamiento estructural de la mampostería. Las cualidades, las características físicas y químicas de la cal, del mortero de cal, en algunos áreas geográficas podemos encontrar estos morteros de cal con agregados como la arcilla, como les comentaba, como tepetate. En este caso, en San Simón, en Azcapotzalco, son morteros de cal. Eh, eh, el hecho de que se vayan disgregando, el hecho de que no haya una capa, ¿no? La piel de la arquitectura, como lo llamaba Juan Benito Artigas, el que no exista, queda en la intemperie la materialidad, queda en la intemperie las puntas, y con las lluvias, con el sol, pues se va perdiendo, se van disgregando. De ahí que también pues las semillas empiecen a plantar y empiezan a crecer plantas. Y pues ustedes en algún momento vieron catedral en la cúpula llena de plantitas, de árboles, precisamente porque pues las puntas necesitan también una capa de protección. La piedra necesita una capa de protección porque en algunos casos podemos encontrar una piedra muy resistente y con características de resistencia ante la intemperie, pero también es cierto que podemos encontrar una piedra muy resistente, pero que también con efectos del intemperismo empieza a disgregarse la capa superficial. Que también esto no significa que tenga un daño estructural, pero es cierto que pues el paso del tiempo va reflejándose en la piedra y en las capas superficiales, pero que esto también eh, eh, se convierte en un deterioro. El templo de San Simón y San Judas tuvo daños en bóvedas, tuvo afectaciones en los muros. eh, Lo que presentaba San Simón es que tenía una fuerte concentración de humedades en la bóveda y sobre todo en el muro sur, lo que
provocó que efectivamente no hubiese ya un mortero que ayudara a la mampostería a comportarse de manera en la que fue concebida y al momento de llegar al sismo, al encontrar esta debilidad en esta estructura, se provoca la grieta. Lo que se propuso, se realizó un proyecto de intervención. Estos los proyectos de intervención que nosotros estamos trabajando y que se solicita es un proyecto integral. Muchas personas nos preguntan el por qué proyectos integrales. Eh, para nosotros es indispensable, y bueno, no para nosotros, ya lo he comentado en las diapositivas anteriores, es importante conocer el porqué de los daños. Efectivamente son humedades, pero también por qué se afectó. ¿Estaba débil? Sí. ¿Hay algún problema con el tipo de piedra? ¿Hay algún problema con el amarre de la estructura? ¿El por qué se colocaron los contrafuertes? ¿Qué tipo de geometría tiene la bóveda? La, la, la cúpula, en dónde se apoya, en cómo se conforma o de qué manera resolvieron la bajada de carga de la cúpula hacia los muros, colocaron estos contrafuertes, están amarrados, tienen cimentación, eh, los aplanados, si son de cemento, están provocando, ya entendemos por qué hay sales, estas sales, estos sulfatos empiezan a crecer y empiezan a disgregar los morteros de cal que tienen una dureza, que tienen menos dureza que estos sulfatos. Entonces, toda esta información nos va ayudando y todo este análisis, toda esta lectura del inmueble nos va llevando a definir criterios. Y un criterio en este caso en San Simón fue, porque también contaba con recursos para la intervención, es aplanar, devolver esta piel de protección, este recubrimiento de sacrificio al inmueble, por lo que el 100% de la estructura de la mampostería se cubrió, se aplanó nuevamente, por lo que podemos asegurar que las juntas, y se aplanó con mortero de cal, por lo que podemos asegurar que la mampostería, que las juntas, sobre todo las juntas, están protegidas. Por lo que no deberían tener ningún problema, ninguna afectación. Claro que si llega el responsable del templo y quiere colocar una lona y entonces empieza a clavar un elemento metálico en el muro, entonces rompe el aplanado, empieza a filtrarse el agua, se empieza a desprender, se empieza a disgregar y entonces empezamos a tener un problema en la estructura a pesar de tener un aplanado. Entonces, pues toda esta explicación se le da al responsable del templo, al sacerdote, para también que entienda, ¿no? De hecho, lo que hacemos es invitar a los responsables eh, ya casi al final de la obra a explicarle qué es lo que estamos haciendo y el porqué de los problemas para que ellos entiendan qué es lo que se hizo y cuáles eran las afectaciones. Estas son diferentes vistas. También lo que les comentaba, tenía un problema de humedad porque no tenía ya impermeabilización. Se aplicó un entortado de cal, se aplicó un impermeabilizante de cal y se aplicó un enladrillado. El enladrillado también es un elemento de protección para las cubiertas, para los impermeabilizantes. No solamente es un tema estético, es un tema de protección. Si se coloca un enladrillado sobre una impermeabilizante, el impermeabilizante va a tener una larga duración. El interior también se trabajaron paños completos. Si se cuenta con el dinero, nuestro criterio es trabajar paños completos, es decir,
el 100% de la superficie de los muros para sanear al monumento histórico. Esta es otra vista de los aplanados que se aplicaron en el 100% de la superficie. Aquí vemos esta fotografía del lado izquierdo, que es una fotografía de 2017. Así es como estaban las cubiertas. Y si ustedes ven el detalle de la cúpula, el cómo se ve un poquito más aperaltada, un poquito más alta que como lo vemos en la fotografía del lado derecho. Y es porque en algún momento alguien, por querer replicar o por querer copiar una cúpula aperaltada eh, o apuntada, rellenó, colocó mampostería tanto en la base como en la parte superior. Y este relleno, que no estaba bien colocado, también son las grietas que presentaba la cúpula. Cuando nosotros vimos, bueno, es que no entendíamos por qué la grieta se veía demasiado grande y aparatosa en el exterior y en el interior no se veía. Ya con los andamios, ya con las medidas de seguridad y demás, pues se empezó a liberar el recubrimiento, que también era un recubrimiento muy grueso de cemento, y nos encontramos con estas diferentes piedras mal colocadas con un mortero de cemento que pretendían subir el volumen. Lo que esto también provocaba era aumentar la carga, aumentar el peso sobre la cúpula. Y pues la realidad de la cúpula es la que vemos en la parte, en la foto derecha. Es por eso que comento que la lectura del inmueble es importante. Hasta dónde colocaron este relleno fue muy fácil identificar que era mortero de cemento y que era un mortero de cal. También fue muy fácil identificar cuál es el tipo de piedra que colocaron en el relleno y cuál es el tipo de material original. Y es ahí lo que el propio inmueble nos dijo qué hacer. Esta es la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe en la Venustiano Carranza. Es mejor conocida por la capilla del Peñón de los Baños. Seguramente ustedes han escuchado hablar de ella. Es un monumento del siglo XVI, pero tiene elementos barrocos, arquitectónicos. La capilla de Guadalupe era el paso para llegar a la villa de Guadalupe de ida y también de regreso. Ahí los enfermos se detenían para poder curarse por las aguas que de, que de aquí emergen. Hay un pozo, de hecho, ahí. Y se puede acceder a la capilla, pero pues estas intervenciones urbanas en los años 70 construyeron una conjunto habitacional que la rodea, ¿no? Está a menos de 50 centímetros. El pasillo del conjunto habitacional lo separa de esta capilla. Eh, que estaba en muy malas condiciones. La capilla tenía una falta de mantenimiento eh, muy avanzado y también tenía unas intervenciones que nunca supimos por qué las hicieron y quién las hizo, por supuesto. Entonces, se trabajó en diferentes etapas, se trabajó de manera integral. Aquí también trabajó la Coordinación Nacional de Conservación, se trabajaron las bóvedas, se liberaron todos esos empastes que tenía de cemento, se recuperaron las molduras de ladrillo que tenía, se recuperaron los niveles originales. En las fotos de la derecha pueden ver el nivel de disgregación que tenían los aplanados. Se había pintado con pintura vinílica blanca.
los vanos se habían pintado con impermeabilizante rojo, lo que ustedes ven, eh, porque también las comunidades creen que nosotros pintamos de rojo porque es un impermeabilizante, y no. Pues también explicamos que pues, el pigmento rojo es un material, es un pigmento mineral, y es un pigmento que el propio pezón le da ese color, ¿no? Y que, pues, más que un impermeabilizante, la pintura a la cal también es un recubrimiento que protege, pero como el impermeabilizante comercial es de color rojo, lo creen, lo compran y creen que con eso ya no va a entrar agua, entonces. Eh, estas fotografías son del muro testero de la capilla. Esta capilla ya presentaba daños desde 1985, no se atendió por las diferentes situaciones que desconocemos, pero en la imagen de la derecha pueden ver que la grieta del muro testero, que iba desde el nivel de piso, subía hasta la cúpula y llegaba hasta uno de los vanos. Eh, la capilla presenta un asentamiento hacia uno de los lados por varios motivos, por el tipo de suelo, también por la construcción de este conjunto habitacional, que es el que vemos en la fotografía izquierda inferior. Ustedes ven ese poquito que se asoma a ese edificio, es un edificio de 3 niveles, y que está muy cerquita de la capilla. Pero bueno, propusimos retirar desmontar el retablo que ya presentaba deformaciones también desde hace muchas décadas, no por el sismo de 2017. El sismo de 2017 lo que hizo fue evidenciar aquellos daños no atendidos y aquellos daños acumulados en décadas. Aquí fue muy complicado, pero realmente puedo comentarles que nos tardamos fácilmente 3 meses en convencer a las autoridades responsables de los recursos que se ejercieron en la primera etapa de este inmueble que nos hicimos nosotros. Fue realmente complicadísimo hacer entender la importancia y la relevancia de desmontar el retablo, no solamente para también restaurar este retablo, este bien mueble, porque ya tenía fallas estructurales, sino también la relevancia de quitarlo para trabajar tanto en el interior como por el exterior, la grieta. Esa grieta atravesaba el muro. Esa grieta era la que había provocado también el desprendimiento del tirante del retablo, y que también había provocado el desajuste del bien. Entonces, bueno, no quiero, tal vez sí, sí, es que lo pensé y dije, debo decir batalla campal, no, exageraría, pero no, en verdad que fue lamentable las horas y bueno, viéndolo ahorita tal vez no fue tan lamentable porque se logró, pero realmente fue muy, muy complicado convencer a las personas que valía la pena ejercer esos recursos para desmontar esa retablo y que nos comprometíamos como instituto a conseguir más recursos para poder continuar y para poder terminar, ¿no? Entonces lo logramos. Lo logramos, se desmontó y se trabajó el muro testero, se consolidó ese muro, se remamposteó, se cosió, se inyectó, se trabajó el retablo. Estos son diferentes aspectos del descubrimiento de los niveles reales que tenía también la base del tambor de la cúpula, que había modificado también las dimensiones de los vanos. Como ustedes ven en las fotografías de la derecha, había un espacio con viguería. Ya la viguería estaba totalmente en pudrición, no había impermeabilizante, no había impermeabilización, había charcos de agua, eso estaba a punto de caerse, el propio apuntalamiento ya estaba también en malas condiciones. eh, y esa estructura también
estaba provocando daños a uno de los muros laterales de la capilla, por lo que se decidió liberar, esa estructura, dejando el registro y la documentación de que había esa estructura. Por falta de recursos no se restituyó, tenemos este pendiente, pero sí era importante sanear y liberar esta estructura para también poder restaurar el muro lateral de la capilla. También es muy cierto que este anexo era de principios del siglo XX. Y estas son fotos del antes y del después, el cómo se encontraba ya con el trabajo en conjunto con el equipo de restauración. Se descubrió que había pintura mural, no solamente en el intrados de la cúpula, sino también en los marcos de los vanos. La pintura mural estaba en muy buenas condiciones. Sí se hicieron algunas reintegraciones, pero fue mínimo. También el hecho de liberar algunos aplanados, los aplanados necesarios, nos permitió conocer el sistema constructivo de la bóveda y saber y determinar en cómo íbamos a proceder. Este es el antes y del después. Aquí en la parte de abajo habían construido, o bueno, habían, eh, habían abierto unos cuartos, unos espacios. Aquí podían perfectamente entrar unas 50 personas, afectando la cimentación de la capilla. Esta también había sido una de las razones del por qué el asentamiento de la capilla. Si bien hay una situación geográfica, si bien hay un peso propio del inmueble, si hay también una intervención con la construcción eh, de este edificio al ladito, es también que se le hicieron este sótano en la parte de abajo que debilitó obviamente la estructura, y por eso es que tuvo un asentamiento. El monumento histórico no es el problema, el monumento histórico también está construido, que a pesar de todas estas situaciones que he comentado, el monumento sigue en pie y está en muy buenas condiciones estructurales. Eh, esto no me voy a detener porque además este es un trabajo de la coordinación y conservación. Este es el antes y el después del retablo. La coordinación, el equipo de restauración liberó toda esta capa eh, que se le había aplicado en algún momento dado, también por aquellas modernidades eh, o aquellas ideas en algún momento que se le aplicaba le llaman betún, y tiene un betún, no me acuerdo el nombre exacto, pero es una capa cremosa que se le colocaba a los inmuebles para oscurecerlos, ¿no? Para eh, darles esta vista. Lo que provocaba, pues, es lo que ustedes ven, ¿no? Que se ennegreciera más. Estaba considerado la aplicación de oro en el retablo y no se le tuvo que aplicar lo mínimo, mínimo, mínimo en detalles, en esquinitas, pero como ustedes lo ven en la derecha, es como quedó al limpiarse en el retablo. Bueno, vamos a pasar también y esto pasa en todas las alcaldías, además. Esta es la ermita o Cámara de los Secretos en Álvaro Obregón. Tenía un problema muy importante de esta capillita, es del siglo XVI, formaba parte del conjunto del Carmen en San Ángel. Eh, esta capilla se encuentra en Chimalixcac, tenía problemas importantes de humedad, también presentaba grietas y por eso entró en los inmuebles con recursos para su atención, para el resarcimiento de daños. Eh,
Lo que nos encontramos es que también tiene todo lo que ustedes ven por afuera, es cemento. En la parte de arriba también tenía una capa importante de rellenos y de cemento. Encontramos hasta 15 centímetros de relleno de cemento. Lo que se hizo fue sanearlo, descubrir toda la fábrica original. Lo que encontramos fue que había una cantidad de grietas escondidas con ese entortado de cemento. Lo que se hizo fue sanearla y eh, eh, consolidar la bóveda. Pues sí, es más fácil esconder las grietas que trabajarlas. Es mucho menos costoso, pero efectivamente el inmueble ya estaba presentando las evidencias de esas malas intervenciones. Entonces, se trabajaron, se recuperaron los niveles originales de la bóveda y la bóveda se trabajó con cal. En la fotografía que vemos del lado derecho, también conservación trabajó en este inmueble. Lo que vemos ahorita es cemento. No pudimos, por el monto que teníamos, no pudimos retirar todos esos aplanados, sería ideal. Nos preocupa mucho este árbol que ustedes ven, eh, pero pues bueno, también es un árbol que tiene décadas, si no es que más de un siglo. Eh, Estas son las vistas de cómo quedó. Coincidentemente, el día de ayer fuimos a la ermita porque nos reportaron que presentaba humedades y grietas. Y fue muy lamentable ver el cómo está ahorita. Por la falta de mantenimiento. Lo que ustedes ven lo que no encontramos es una capa de hasta 10 centímetros de tierra. Es una de tierra muy fértil, una tierra ya compactada. Da un año y medio de la restauración, pues nos encontramos que el problema de las humedades, y ya lo suponíamos, era la falta de mantenimiento. Las gárgolas están completamente obturadas por las hojas, por la tierra. Encontramos ya árboles creciendo sobre este suelo fértil. Eh, Levantábamos una planta y se nos venía una alfombra. Entonces, sí, sí es un tema importante la falta de mantenimiento. Los recursos que se ejercieron aquí, pues fue una inversión, se logró consolidar la bóveda, pero ya está presentando estos temas. Estas grietas, ¿por qué se formaron? La acumulación de tierra y el crecimiento de los árboles forman este, eh, abren los aplanados. También es muy cierto que esta ermita ya está presentando un tema estructural eh, eh, diferente al que se trabajó eh, con los recursos para el resarcimiento de los sismos del 17. Y lo que tenemos que ver es si el árbol que ustedes que les mostré también es parte de los causantes de esta situación. Pero bueno, esta es la situación real de los monumentos históricos. Y fue coincidencia de que fuéramos ayer. Este es otro templo y voy a pasar rápidamente. Esto es también en Álvaro Obregón. Presentaba algunas grietas, más que grietas, humedades en la cubierta. La cubierta en algún momento se cambió por una losa de concreto, no tenía buen impermeabilizante. El agua filtró por los muros y en los muros presentaban fisuras, más que grietas. Los aplanados eran de cemento, se trabajaron, se consolidaron en los muros, se aplicó este aplanado de cal en toda la fachada. En algunas partes superiores de los aplanados también se aplicó cal. No se pudo liberar todo el aplanado del interior. Se trabaja de manera conjunta con restauración. También les explicamos a las comunidades y a los responsables de los templos que hay especialistas para el movimiento de las imágenes, para el movimiento de los
de las pinturas de caballete, para el cómo bajarlos, para el cómo descenderlos, resguardarlos, embalarlos para su protección. Es así como encontramos en la torre campanario del templo de San Sebastián Xotla. No es un tema de daños por sismo. El que esté cubierto una campana de guano o excremento de paloma no es un daño por sismo. El que esté una capa de guano de 5 centímetros en la torre campanario no es un daño por sismo. El que ya las juntas de los arcos ya se hayan perdido y se ve poco, pero con este avance, ¿no? También no es un daño por sismo. Entonces, esto es falta de mantenimiento. Y ya nosotros en la restauración trabajamos eh, no solamente los daños por sismo, porque los proyectos de intervención eh, también, o bueno, concluyen que hay estos daños por sismo, estos deterioros asociados a los daños por sismo, porque después de mucho tiempo entramos a estos inmuebles después de 3, 4, 5, 6 años, pero también es cierto que hay una falta de mantenimiento. Pero si dejamos sin trabajar todos esos elementos, se van a seguir deteriorando, porque es un hecho que las comunidades sí, sí respetan su inmueble, sí eh, les interesa que esté en buenas condiciones, pero algo pasa que, que cierran los ojos ante estas situaciones, ¿no? Y también está el pretexto de que de que dicen que nosotros no debemos de tocar los, los, los bienes muebles. Y pues no es tanto cierto eso, ¿no? Es también la forma en cómo uno quiere entender esto. Entonces, esta es otro ejemplo de uno de los trabajos que hicimos, también en la Asunción Unualco, también en Álvaro Obregón, el trabajo el primero de la oportunidad de que tenemos de que haya humedad, que se disgregó el aplanado y de que pudimos constatar de cómo se conforma el sistema constructivo de las pechinas y el cómo se puede el resultado de la restauración. En el templo de Santoro, un templo importantísimo, un templo del siglo XVI, la calidad de la portada es inigualable, el significado, la iconología y la iconografía ha sido bastante estudiada, la recuperación de la ornamentación en la torre campanario también fue un muy buen proyecto. Y aquí solamente puedo presentar estas fotografías. Este contrafuerte que vemos a la izquierda presentaba una importante concentración de humedad, presentaba una grieta precisamente por la disgregación de las juntas, ya presentaba una importante cantidad de flora parásita que abrían más que las raíces, llegaron a también romper los morteros y a aflojar las piedras. Por ende, el que la grieta se haya presentado, lo que se propuso fue aplanar este contrafuerte, al igual que en algún momento lo habían hecho con los muros. Aquí se decidió en un tiempo determinado no aplanar el contrafuerte. Aquí lo que decidimos fue aplanarlo para cubrir al 100% la estructura. Se trabajaron con el equipo de restauración también una liberación de emplastes de cemento y también algunas rajuelas de una piedra mucho más dura que habían colocado entre los sillares, pues también estaban provocando problemas con el movimiento de los sismos, pues estas piedritas provocan espastillamientos de las otras.
Esto es el arco triunfal de este templo santorum. También la parroquia de Santa María la Redonda tenía problemas de humedad en las cubiertas, presentaron grietas y por lo mismo una falta de mantenimiento en las cubiertas. Las cubiertas, los aplanados eran de cemento, se trabajaron con cal arena. Aquí seguirá habiendo un problema importantísimo de humedad porque atrás de este muro testero, de este nicho, atrás de este andamio, en la colindancia hay un predio en donde hay eh, paracaidistas y entonces los paracaidistas lo que hacen es, o la gente que habita ahí, es tapar las bajadas de agua del templo para que no les caiga directamente a ellos. Entonces tapan con lo que tengan, con cartón, con papel, con botellas de plástico. Entonces, pues si los responsables no suben, pues se va acumulando el agua, el agua, el agua, el agua, el agua. A un año de que se terminaron los trabajos, se tuvo que ir porque el responsable del templo nos decía, es que, ¿cómo es posible que el instituto haya hecho mal los trabajos? ¿No? ¿Qué pasa con los recursos? ¿Cuál era el problema? El problema de esta... eh, se me fue la pantalla. Y bueno, ya voy a terminar. Entonces, bueno, el responsable del templo ya dijo, bueno, sí, está bien, voy a subir eh, cotidianamente. No sé si lo ha hecho. Y bueno, son ejemplos del trabajo. Así se terminó la cubierta con este enladrillado, que también para realizar el enladrillado, creo que ya debo terminar, ¿verdad? Sí, ok. Entonces, también los enladrillados requieren de un proyecto y también requieren de una mano de obra especializada para poder lograr que este ladrillado cubra al 100% y respete la geometría de las cubiertas. Se tienen que hacer cortes, se tienen que elegir los ladrillos. También los ladrillos no tienen que ser demasiado lisos, deben tener una cierta porosidad. Entonces, todo esto es parte del proyecto y todo esto ya forma parte de los procedimientos y de los cuidados que se debe tener con los materiales. De hecho, también la mano de obra, los operarios también son especialistas. Tampoco es que eh, eh, podamos considerar a los maestros albañiles para este tipo de trabajos, porque también, insisto, los operarios deben conocer el porqué bueno, en primer lugar, el manejo de la cal. En segundo lugar, el cómo trabajar los materiales, el cómo reconocer cuáles materiales, como en el caso de los ladrillos, se deben colocar en una cubierta y cuáles no. Los cortes, cómo entender la geometría insisto, de las cubiertas. En todos los inmuebles hemos encontrado que en los anexos, en las casas de los padres, se han hecho diferentes intervenciones, algunas con buenas soluciones estructurales, otras no. Eh, en este caso, habían querido abrir aquí un domo eh, y por lo que hicimos fue tapar ese domo, que no lo habían hecho bien, estaba entrando agua, estaba pudriendo las vigas, se construyó un sistema de, de losa para poder cubrir y se cambiaron vigas, diferentes intervenciones, no en este siglo, sino en años anteriores, son siglos anteriores. Bueno, esta losa es de concreto y lo que ustedes ven aquí es el paso que le abrieron a un contrafuerte de un templo. Lo que vemos aquí es uno de los espacios de la casa del padre. Y bueno, estamos trabajando actualmente en el templo de la Santa Cruz de Chicatec, en Xochimilco. Los aplanados son de cemento. Lo que encontramos es que el mortero tiene un alto porcentaje de arcilla,
Entonces, al tener eh, eh, mm, aplanados de cemento y al tener grietas, pues el agua entró durante muchos años disgregando los aplanados, las juntas, perdón, el mortero, se fue perdiendo, delimitando la mampostería. Es por ello el tema de las grietas. Y bueno, este es un tema que en Santa Cruz Xochitepec utilizan unas cruces, o no utilizan, son parte de los actos religiosos, estas cruces que pesan más de 1 tonelada y entre 25 personas las suben a un cerro, y las colocaban abajo de esta cubierta metálica que ven del lado derecho. Esta cubierta metálica parece muy sencillita, muy frágil, pero lo que provocó también fueron daños en el perfil del muro. Se habían también sujetado sobre los aplanados, entrando por ahí agua. Entonces, lo que estamos haciendo, o lo que hicimos fue liberar primero los aplanados de cemento, encontramos el sistema constructivo original. También había la gente queriendo replicar lo que había en otros inmuebles, había querido, modificó la geometría de la bóveda. Esto no lo habíamos visto. Esto solamente tenemos registrada una grieta, pero al liberar todo el aplanado encontramos que estaba fragmentada en la bóveda. En algún momento se pensó que teníamos que liberar el 100% de este elemento arquitectónico, pero ya revisando la piedra, en cómo se había colocado, la forma en cómo podíamos proceder a la consolidación, se optó por consolidarla y respetarla. Se modificaron varias piezas, o mejor dicho, varios trazos. Esto es así como está quedando en la Santa Cruz Xochitepec. Como ustedes ven del lado derecho, ya no está la cubierta, y pues tampoco podemos dejar a la gente sin la cubierta de esas grandes cruces que ahora están ocupando una buena parte de área del cementerio, por lo que diseñamos una estructura que se construirá en estos meses para la colocación de las cruces. Y así está quedando Santa Cruz Xochitepec. Y pues bueno, con esto termino mencionando, y con esta última diapositiva, a quienes son parte. Estas fotografías es el resultado, estos trabajos es resultado de lo que estamos haciendo en la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos. Mencioné a la maestra Valeria Valero, mencioné al arquitecto Antonio Mondragón Lugo, que sin su apoyo y sin su eh, y bueno, iba a decir, más que su apoyo, es que siempre están con nosotros, siempre están, claro que es obligación, ¿no? Es obligación pedirnos proyectos, es obligación pedirnos llevar las cuentas claras, es obligación eh, 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 atender a las comunidades. Pero también es muy cierto que se requiere pasión, amor al arte, como se dice, entrega total para poder trabajar dentro de la realidad de los monumentos históricos, y no solamente en la Ciudad de México, en todo el país, y no solamente en México. Estas situaciones estas realidades son a nivel mundial. Y pues termino con los nombres de mis compañeros, amigos con quienes estamos trabajando en esta ardua tarea, y que también nos apasiona. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Mariana. Y pasamos a la sesión de preguntas por parte de nuestros participantes. ¿Tienen alguna pregunta acerca del tema expuesto el día de hoy? Incluso pueden escribirlos a través del chat para que yo vaya leyendo, pero ya están escribiendo. De los que están conectados, ¿tienen alguna duda, pregunta? Ok. Adelante, Manuel Trigos. Muchísimas gracias, doctor. Maestra Mariana, buenas tardes. Muchas gracias por la exposición y sobre todo por los casos de éxito que se presentan, ¿no?
Pero atendiendo a esa problemática general de la falta de mantenimiento, una vez concluida algún proceso de intervención en las dimensiones que sean, ¿cuál es el seguimiento que da o quién es el que debe de dar seguimiento a ese trabajo? Obviamente el propietario, porque finalmente es el dueño, ¿no? Pero Ujú. ahí, ¿qué pasa con la empresa que ejecutó los trabajos o qué pasa con el instituto una vez concluidos los mismos? Sí, son diferentes seguimientos. El primero, en este caso, nosotros como unidad, como los responsables del proyecto, como responsables de la obra y de la supervisión y también de la administración, la empresa tiene la obligación de entregar una fianza de vicios ocultos que responsabiliza a la empresa de los trabajos mal ejecutados durante un año. Eso es por ley. Ahora, todos trabajamos para que se hagan bien los trabajos. Todos trabajamos y la empresa también no le conviene trabajar mal porque esta fianza de vicios ocultos, si, si hay daños y la tenemos que tomar, a la empresa en años futuros se le cobra más para poder obtener otras fianzas en otros contratos en los años siguientes. Entonces es como un castigo, ¿no? Para la empresa, no le conviene. También para nosotros, por una parte es esa, pero también para nosotros es nuestra responsabilidad llevar a cabo una buena supervisión, llevar a cabo la revisión de los materiales. Y déjame decirte que hemos trabajado con muchas empresas y nos hemos llevado unas muy buenas y gratas sorpresas, pero también lamentablemente hemos encontrado alguna que otra que utiliza otros materiales y que no los esconde, ¿no? Y que al final, pues, hola, y pues al final nos damos cuenta y sobre todo que los materiales pues empiezan a reaccionar de otra forma y es cuando decimos, a ver, ¿qué pasó? ¿No? Y de hecho una empresa nos dijo, sí, es que utilizo otra caja. Ok, ok. Entonces, eh, y tú dirás, bueno, es que no se dan cuenta los supervisores de línea porque están utilizando una cal. Pero es que también las mañas, ¿no? Presentan los tambos de cal apagada, la sentimos, la tocamos, la palpamos, muy bien, regresamos los morteros, pero atrás venían los otros tambos, ¿no? Entonces, esa por una parte. Que pues sí estamos obligados a hacer una buena supervisión, pero también es cierto que no podemos estar ahí las 24 horas del día. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, la coadyuvancia es lo ideal, ¿no? El responsable del templo con las mayordomías, con los grupos organizados, tienen que hacer equipo, tienen que entender. De hecho, el instituto, a través de la Coordinación de Conservación, Nacional de Conservación, publicó un manual de conservación preventiva para que se les entrega, para que ellos tengan el conocimiento de qué es lo que se debe hacer. También la Coordinación Nacional de Conservación eh, tiene diferentes programas para acercarse a las comunidades y explicarles el cómo se debe mantener no solamente los bienes móviles, sino también aquellos temas sencillos como el barrer, ¿no? La importancia de barrer una cubierta, de mantener con impermeabilizante, de mantener limpias las campanas. Y nosotros, en la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, estamos trabajando, actualizando un manual de mantenimiento que ya fue publicado en 1981, que sí es necesario, ya era necesario actualizarlo y que lo vamos a entregar, estamos obligados a entregarlos al finalizar este año. Entonces, y es muy cierto que las comunidades también eh, se les, se les se platica con ellos, hace un trabajo que quisiéramos tener mucho más tiempo
para hacerlo. De hecho, la idea es que terminando este programa, pues hagamos, ¿no? Esa tarea. Pero también es cierto que en monumentos históricos al menos no tenemos un área específica para la atención a comunidades. La tiene conservación, pero hacemos muy buen equipo. Y también lo que les hemos comentado a las comunidades es que ellos gastan muchísimo dinero para las fiestas. De hecho, se pelean por la mayordomía. Entregan mucho para la música, entregan mucho para los cohetes, para la comida, la bebida, el baile, la banda, los mariachis, pero no dan dinero para el templo, ¿no? Entonces, lo que en algún momento comentábamos con las comunidades, ¿y por qué tal vez de todo eso que se junta dan un porcentaje, dejan un porcentaje para el mantenimiento del templo? Un 1%, ¿no? Puede ayudar, puede no, y entonces ya alguien dijo, no, sí, está muy bien, qué buena idea. Y otros no, pero es que quién lo va a administrar, es muy complicada la gente, después se van y se llevan el dinero. Entonces son muchas cosas que, insisto, las realidades superan en muchos casos la, la teoría, ¿no? Y superan el instituto. Es muy cierto, por la cantidad que tenemos de inmuebles históricos. Tenemos muchísimo. No sé si respondí tu pregunta. Sí, maestra, muchas gracias. Y si me lo permite, nada más una preguntísima rápida más para no abusar. Ahorita estaba comentando, bueno, al inicio de su ponencia comentó sobre cómo se estaba empapando el instituto en toda esta situación de la ley de obra pública. Quiero pensar que para ver el tema de las licitaciones. En ese sentido, y ahorita que comentó que la empresa, si no ocupa la fianza de vicios ocultos, o si la ocupa más bien, tiene sanciones para la próxima. Estamos Sí. hablando que por la especialidad del tema, que no todas le entran a la restauración, por supuesto, ¿todas las obras son adjudicación directa o si se licitan? Todas se licitan. Todas se licitan porque también es cierto que hay sanciones para los servidores públicos. Entonces, todas se licitan, absolutamente todas. Si tú ingresas a Compranet, vas a ver una cantidad impresionante de obras a partir de 2020. Sí, la Coordinación Nacional de Obras Públicas a cargo en este momento del urbanista Iris Infante nos ha apoyado, asesorado, coordinado. La verdad es que nos ha permitido y obligado a conocer la ley de obra pública, pero nos ha permitido poder contratar proyectos y a realizar estas obras de intervención. Es que sin la obra pública el ejercicio de los recursos fiscales es imposible. Entonces, no tenemos de otra. Estamos obligados y tenemos que aprender, ¿no? Tenemos que aprender eh, y como decía, ya hicimos a un lado la ley federal de monumentos y zonas. Ahorita tenemos nuestro libro de cabecera la ley de la pública, el reglamento, ¿no? El manual administrativo. Sí, sí, sí. Se- Es, se es, li- Perdón, ¿se licita el proyecto o se licita la obra o es ambas? se, eh, en algún momento en algunos casos se contrataron proyectos. ¿Por qué en algunos casos? Porque uno los estamos haciendo nosotros monumentos históricos. En otros casos, algunas empresas empezaron con proyectos, porque esto del instituto empezamos nosotros a trabajar con los inmuebles a mediados de 2018. El instituto no era el encargado originalmente de atender estos inmuebles históricos. Entonces, es el instituto a partir de 2018 en que retoma toda esta labor que se había hecho en un año, ¿no? Por parte de otra dependencia. Y algunos proyectos fueron pagados por comunidades, pocos, dos o tres. Otros los hicimos nosotros. Eh, Otros que fueron
eh, eh, retomando de lo que en algún momento se hizo en tiempos eh, hace años en nuestro archivo que teníamos, ¿no? Además no teníamos archivos en AutoCAD, o sea, era redibujar, ¿no? Fue hacer levantamientos con escáner láser. Entonces, en algunos casos, por eso digo que se contrataron, en otros no. Y ahorita, por ejemplo, que ya estamos al límite, estamos haciendo los proyectos integrales, que es una forma de contratación que permite la ley de la pública, en donde se contrata el proyecto y se contrata la obra. Y esto permite trabajar e intervenir de forma más rápida, aparentemente, el inmueble, porque un procedimiento de licitación para un contrato, pues lleva su tiempo. Después, para proyecto, perdón, lleva su tiempo. Después, ese proyecto pasa a la integración de un expediente de planeación para que se entregue y pase al procedimiento de licitación y después se inicie la obra. Entonces, todo ese camino burocrático y normativo obligado, pues lleva su tiempo. Entonces, ahorita, pues el camino que estamos tomando es el de proyecto integral. Y sí, efectivamente se solicita que empresas especialistas hagan el trabajo, porque no solamente es hacer el proyecto de restauración, es que lo haga una empresa especialista, un arquitecto restaurador, porque también les hemos explicado a las comunidades y a los padres que entendemos que tengan al arquitecto de la comunidad, entendemos que se hayan acercado al arquitecto del primo del padre, lo entendemos, pero hemos trabajado hasta un año con esos proyectos, porque hay que explicarles, hay que decirles, es que mira, es que la piedra, es que el mortero, es que el asentamiento, es que no puedes demoler la cúpula, es que revisa el sistema, es que entonces las comunidades se cansan y entonces dicen, es que el instituto detiene los trabajos. No, si fuera un arquitecto restaurador y se ha demostrado, se tiene un proyecto, se desarrolla y se concluye, ¿no? En 2 meses, 3 meses, 4 meses. Entonces, pues, así las cosas. Muchas gracias, maestro. Gracias, Manuel. ¿Alguien más de los participantes? Tengo un comentario o pregunta acerca de Ceci Ángel. Dice, muchas gracias, maestra Mariana. Nosotros como grupo coadyuvante es generar conciencia de todas estas pequeñas acciones de cuidado de esas intervenciones, viendo estas evidencias. Sí, gracias. La siguiente es de Jonathan Neftalí Hernández. Dice, ¿qué tan recomendable es aplicar un impermeabilizante en un enladrillado? Se supone que hay un consejo que decide si se interviene o no. Es de ella, bueno, la siguiente situación es de la profesora Graciela que comenta esa situación. Sí, pues no podría responder esa pregunta, y bueno, sí la podría responder, pero caería en lo que comenté de las recetas, ¿no? Tenemos que ver el estado actual en que se encuentra ese enladrillado. Les voy a contar rápido una anécdota. Un padre dijo, no, pues Oxical tiene un impermeabilizante. He escuchado que Oxical es un muy buen producto, efectivamente lo es, porque ya tiene sus rangos de calidad y porque está cumpliendo diferentes normas y demás. Y lo aplicó sobre el enladrillado, ¿no? Entonces, no nos enteramos. Ya nos llama y nos dice, es que el INA está recomendando Oxical en el enladrillado, ¿no? Mire nada más, perdí mi dinero. Entonces lo que ya lo revisamos y en primera no sigue las recomendaciones del proveedor. Y en segunda, la más importante es que el ladrillo en que se había aplicado estaba muy liso, no estaba poroso.
además de que no lo había lavado bien y que tenía juntas de cemento. Entonces, ¿por dónde viéramos el enladrillado? Entonces, lo que pasaba con esa impermeabilizante oxical es que se empezó a levantar. Con la lluvia, con la primera granizada, pues empezó a romper esta diminuta película, ¿no? Y obviamente empezó, perdón, a levantarse. Entonces, sí, pues va a depender del tipo de ladrillado, del tipo de junta. No es recomendable de manera general aplicar un impermeabilizante industrial sobre el ladrillado porque no tiene caso, ¿no? No tiene caso porque el ladrillado es un recubrimiento que protege las capas inferiores. Entonces, si cubrimos el enladrillado y no calafateamos juntas o no revisamos o si no revisamos que esté bien adherido, pues entonces pues, no tiene caso de aplicar un impermeabilizante. Efectivamente hay selladores industriales también, y también tenemos el sellador natural, la baba de nopal, eh, con alumbre y jabón para como último tratamiento, como parte de un procedimiento tradicional, pero también debemos considerar cuál es el estado en que se encuentra esa superficie y también el considerar que un sellador natural no es eterno, ¿no? Un sellador natural en la Ciudad de México se debe aplicar cada 4, 5 meses, no es eterno. A veces lo ponen y creen que ya duró un año para mí. Gracias, maestra. Continuando, leo el siguiente comentario que está en el chat, nuevamente de Cecilia Ángel Rodríguez. Esos proyectos de conservación y restauración por parte de cada comunidad se debe gestionar ante el INAH por el párroco. Sí, lo que nosotros, si un párroco pretende junto con la comunidad realizar un proyecto, lo que nosotros hacemos es asesorarlos. Eh, y lo que hemos hecho, antes no lo hacíamos, pero ahora sí lo hacemos, es entregar una lista de arquitectos restauradores y de empresas. Esto eh, ha sido positivo. Tenemos una experiencia muy buena en Santana Tlacotenco, Milpalta. Es una comunidad muy organizada. A ellos les entregamos la lista. Ellos hicieron un concursito eh, de lo que querían, ¿no? Ellos dijeron, nuestros alcances son estos y queremos que 3 empresas nos entreguen un presupuesto. Antes habían revisado con nosotros esos alcances. Ellos llamaron a los contratistas, a los arquitectos, restauradores y a las empresas. Ellos revisaron el presupuesto y ellos nos dijeron, elegimos a esta empresa, que por cierto no fue la más económica, porque hasta nos entrevistan. Y ellos les pagaron. Nosotros cuando la comunidad ejerce recursos, el instituto no solicita ni cuentas, ni cuánto cobró, no. El instituto no se mete en cuestiones financieras o administrativas de las comunidades, para nada. Nosotros nada más asesoramos y supervisamos. Y esta comunidad de Santana Tlacotenco, pues ha logrado hacer trabajos complementarios a los de resarcimiento por daños, para daños por sismo, con sus propios recursos y con arquitectos restauradores, y han sido supervisados por nosotros. Entonces, esa fue una de 100 comunidades que han logrado organizarse muy bien y ellos lograr muchas cosas con proyectos y con obras. Ok, estamos sobre el tiempo, faltan 2 minutos casi. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud? Ok, solamente hay agradecimientos, muchas gracias. Gracias a usted. Pues le agradezco que haya estado el día de hoy, maestra Mariana López Mendoza, muy interesante Gracias.
su exposición enriquecedor. Comentarles que ya es la penúltima sesión de este seminario. El próximo martes 21 de noviembre tenemos la presentación de los grupos conformados dentro del seminario a cargo de los participantes. Entonces espero que les haya servido estos temas que se han expuesto por nuestros ponentes y que cualquier duda o pregunta no duden en escribirlo a mi correo electrónico. Igual lo canalizo con nuestros ponentes. No sé si nos pueda compartir su correo electrónico la maestra Mariana para que si tienen algo Sí, por que supuesto. hablar. Sí, por supuesto. Es mariana-lópez @ina.gov.mx. Todo Muchas- con minúscula y sin acento. López. Mariana-López. Escribo para que lo tengan ahí. López. Y cualquier duda o pregunta, no duden en escribir. Sí, Estamos por supuesto. en la mejor Un disposición gusto. de dar Y respuesta. muchas gracias a todos. Gracias, Julieta, y sobre todo gracias, Uriel. Y felicidades por esta tercera edición. Muchas gracias, maestra Julieta. Saludos. Bueno, Hasta entonces luego, buen día. nos despedimos. Nos vemos el próximo martes 21 de noviembre a la misma hora por el mismo canal. Ya es el tema exponer por parte de nuestros participantes, entonces esperemos que dé buenos frutos estas sesiones. Muchas Muchas gracias. gracias, Doc. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias, Saludos, Mariana. Liz, que estén Adiós. ustedes. Hasta luego, excelente. Gracias, hasta luego, buen día.